Digo pues, andad en el Espíritu, sígame allí con su Biblia, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pues sois guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, te damos gracias como ha orado mi hermano. Que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, de una manera, Padre, que podamos esta mañana llevar en nuestros corazones una palabra que podamos practicar en nuestro diario vivir, Señor. Yo oro para que la audiencia, Señor, esta mañana, Padre, sea buena tierra, Señor, donde la semilla de tu evangelio sea sembrada y pueda producir fruto hasta el 100 por 1, como ya lo dice, Señor. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra, que yo sea enseñado por ella, que yo sea corregido por ella, que yo sea ordenado por ella en todos mis caminos, para que meditando en ella, Señor, y poniendo por obra lo que en ella está escrito, todo me salga bien, como dice Josué 1, 8 y 9. Mis hermanos pueden tomar asiento. Saludamos al hijo de Eliana, bienvenido, qué bueno tenerte aquí. A nuestro hermano Percy, que ha regresado, qué bueno tenerlo por aquí nuevamente, y a todos bienvenidos esta mañana. Nos alegra mucho que la hermana Daisy vaya mejor su salud, y seguiremos orando por su pronta y completa recuperación. Que el Dios Todopoderoso ponga su mano sobre usted. Mis hermanos, vamos terminando el mes hoy, que hemos estado enseñando, meditando, estudiando acerca de la mayordomía. Todos recuerdan, ¿no? Hoy tenemos el 5º domingo de este tema y hemos estado aprendiendo muchas cosas, que siempre la palabra de Dios, como es un libro inspirado, a diferencia de otros libros, de los miles y millones que tenemos en la historia de la humanidad, la palabra de Dios es un libro inspirado, que siempre tiene algo más, algo que decirnos, que transforma nuestro corazón. El Salmo 119, en uno de sus tantos versículos, dice que la ley de Jehová es limpia, que convierte el alma. Realmente lo que nos convierte al Señor y a entenderlo a Él es la palabra de Dios y su inspiración. Amén. No vaya a perder de vista Gálatas 5, y vamos a avanzar esta mañana. Quiero contar una anécdota. En una ocasión en nuestro país tuvimos una mañana deportiva con unos hermanos de la iglesia. Salimos a un parque muy grande que hay en la ciudad y salimos a compartir un poco y a hacer ejercicio. Gálatas 5,
habla de la carne. Y salimos con nuestros hermanos y se me ocurrió una gran idea ese día. Y fue llevar una báscula, una pesa, una balanza, no sé cómo le llaman aquí normalmente, una báscula electrónica, ¿no? Que ahora son electrónicas. Y pesarnos, ¿no? Vamos a ver cómo estamos de salud. Y la llevé. Empezamos la actividad, compartimos una pequeña meditación de la palabra. Todos fuimos con nuestras zapatillas, nuestros tenis, nuestros zapatos deportivos, nuestros ropa deportiva. Y vamos también a decirle a nuestro cuerpo que hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que estar en forma. Y se me ocurrió llevar este aparato y subirnos todos en él. ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Todos teníamos sobrepeso. Falta ayuno, dice el hermano Johnny. Se salvó una hermana que tenía una condición médica y estaba por debajo del peso. Y nos subimos allí y bueno, nos miramos, algunos se reían, otros les dio vergüenza. A ver, la actividad no era para avergonzar a nadie, era para revisar nuestro estado de salud con los hermanos de la fe. Porque la familia de la fe, el Señor no solamente la pone para que usted esté aquí un domingo 30, 60 minutos. La familia de la fe en la cual el Señor nos introduce, que es su iglesia, la pone el Señor para muchas cosas, para hacer muchas cosas en nuestra vida. Edificarnos, orar unos por otros, animarnos, ayudarnos. Nosotros estamos cumpliendo hoy exactamente un año de haber llegado a este país. Y la familia de la fe ha sido determinante para nosotros. Además de nuestra familia biológica, ¿no? Que nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha acogido. Pero la familia de fe, ustedes, el pastor, su esposa, los hermanos de Tudela, los hermanos de Logroño, nos ha ayudado a entender lo que el Señor quiere hacer. Hace un año, como a eso de mediodía, estábamos aterrizando con sueños, con expectativas, con objetivos, con metas y esperando en el Señor. Mi esposa cumplió años volando. No sé en qué parte del Atlántico estábamos y le llegó el cumpleaños, un 30 de marzo, como hoy. Y el Señor nos introdujo en esta parte del cuerpo de Cristo, en esta familia de la fe, como dice Gálatas. Y la familia de la fe el Señor la pone con objetivos muy específicos. No todos son agradables, mis hermanos, pero Dios trabaja. No todos son cómodos para nosotros, pero el Señor trabaja en cada uno de nosotros. Y esa mañana hicimos una jornada deportiva. Cuando todos vimos que estábamos con sobrepeso, nos alertamos y dijimos, tenemos que hacer algo más. Porque la obra del Señor no se puede hacer sin salud, sin bienestar. Y siempre recuerdo lo que dice por allá Primera de Tesalonicenses 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. E introduzco esto porque nosotros necesitamos entender que el manejo del dinero, el manejo de nuestra moral, el manejo de nuestras actitudes con otros, el manejo de muchas cosas, muchas veces está fuera de control. Sí creemos en el Señor, creemos en la Escritura, creemos y confiamos en Él. Tenemos una profesión, unos hábitos de fe, pero muchas veces hay cosas que están fuera de control, como ocurría aquí en Gálatas a esta comunidad de creyentes en Galacia, aquí que había sido plantada por Pablo aquí en Turquía, años después de su conversión, y habían cosas que se habían salido de control en los creyentes.
Y esta carta de Gálatas, y en el capítulo 5, que cada que lo leo, para mí es incómodo leer, pero la palabra no tiene que agradarme a mí. La palabra su función es transformarme a mí y permitirme conocer a Dios. O al contrario, suena mejor, es el orden. Conocer a Dios y transformar mi vida. Ese es el propósito de la palabra. Hebreos 4 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, y hay una lista. Hay cosas que se salen de control. ¿Qué pasaría si usted hoy le dicen, o mañana a usted le llega un mensaje y le dicen, se ha ganado el Euromillón? Yo sé que usted no lo compra, ¿no? Y usted diría, a la vuelta de 3 días puedo tener 1.000.000 de euros en mi cuenta de ahorros. ¿Vendría el próximo domingo a la iglesia? ¿Se tomaría unas vacaciones? ¿Tomaría otras decisiones? ¿Compraría cosas que quizás no pudo tener antes? ¿Qué pasaría? Yo me ponía a pensar en estas cosas. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos a solas? ¿Qué hacemos cuando por nuestro teléfono, nuestras pantallas, pasan imágenes pornográficas? ¿Qué hacemos cuando pasan imágenes lujuriosas en nuestras pantallas? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué no podemos controlar? ¿Qué hace que nosotros no podamos decir, el Señor es mi Señor en oculto cuando estoy a solas o cuando estoy en público? Yo tuve muchas luchas cuando era joven. Les he contado en algunas ocasiones. Muchas luchas. Porque quería por una parte agradar al Señor, pero por otra estaba, como dice aquí, las obras, los frutos, lo que es mi carne. Y me costaba. Por eso siento mucha compasión por los jóvenes hoy en día. Porque, y por todos mis hermanos, no solamente por los jóvenes, los adolescentes, los niños, sino por todos. Pero en especial en esa etapa donde hay tantas cosas que vienen a uno y su carne como que está tan frágil a ellas o conectado con ellas, sus deseos humanos. Y entiéndase muy bien que cuando la palabra de Dios dice carne, no es la que usted se come en la comida, en la cena, sino que es los frutos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza humana. A eso se refiere la carne. Lo aclaro porque uno muchas veces está leyendo la Biblia y dice carne. Y bueno, en la Biblia como que les gustaba mucho la carne porque todo el tiempo la mencionan. No, se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Todos buscamos tener una relación plena, satisfactoria, que Dios sea agradado en nuestras vidas a través de Cristo, porque vivimos en fe y en obediencia a su palabra. Pero esta comunidad y esta carta, si ustedes leen el saludo inicial, no fue igual a los otros saludos de las otras cartas que escribe Pablo. Dice unas breves palabras y entra en el tema inmediatamente con fuerza. Recuerden que esas cartas eran enviadas y eran leídas en público para tocar asuntos de cada iglesia en los diferentes lugares donde había llegado el Evangelio, de Asia y parte de aquí de Europa en esos tiempos. Y Pablo arranca con esta carta a los Gálatas de una manera muy fuerte, porque habían situaciones que corregir. Y cuando vamos hasta el capítulo 5 y entramos a ver, y cuando dice manifiestas son las obras, vemos que son bastantes, ¿no?
Y uno siempre piensa, eso son cosas espirituales. Cuando, por ejemplo, leemos en el 19, manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí por ahí en el 20, idolatría y hechicerías. ¿Por qué el hombre tiende a la hechicería y a la idolatría? Son deseos que están allí en el corazón humano, en las pasiones humanas. ¿Por qué consultar brujos? ¿Por qué consultar hechiceros? ¿Por qué querer saber el futuro a través de una profecía? Como están creciendo movimientos de fe ahora, que tú vas y te profetizan y muchos, Señor me dijo y esto es lo que... ¿Por qué ese deseo de conocer el mañana? Mira, manifiestas son las obras de la carne. Eso no viene del Señor, eso está en el ser humano. Y Pablo tenía que tratar con estos asuntos. Y luego dice en el 21 que viene, y bueno, allí en el mismo 20, si usted me está siguiendo, viene una vez que se manifiesta la idolatría, la hechicería como deseo humano, viene la enemistad, viene el pleito, vienen los celos, vienen las iras, vienen las contiendas, vienen las disensiones. Y oiga bien, a eso se suman las herejías. Jesús lo expuso, si usted lee mucho más atrás los evangelios, Jesús lo expuso de una forma muy sintética en uno de ellos. Y dijo, el problema no es que ustedes vayan y se sienten a comer con las manos sucias. El problema es que lo que contamina al hombre está ¿dónde? Dentro del hombre. Y allí es donde viene la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Me gusta usar este término acción, porque si el Espíritu Santo no viene a actuar sobre estas situaciones que hay en uno, se manifiestan. ¿A quiénes no se les ha manifestado un pleito, un celo, una contienda, una disensión? Por cositas pequeñas empieza, ¿no? Tal persona como es, tal persona como llegó, tal persona como se vistió. ¿Por qué el hermano Gabriel y no yo? ¿Por qué el hermano Mauricio y no el hermano Johnny? ¿Y por qué la hermana viste así y no así? Por cosas pequeñas nuestra carne se conecta y manifiesta y expresa lo que ella es. Por eso, mis hermanos, no es cosa menor que nosotros tengamos una mayordomía propia. Y así precisamente le he llamado a este mensaje, nuestra automayordomía. ¿Cómo nos conducimos y cómo permitimos que el Espíritu Santo ponga en nosotros lo que luego dice el versículo 23 y también el 22? Pero quiero enfocarme en el 23, dice mansedumbre y templanza. Y en la traducción nueva, en la nueva traducción viviente, el 23 dice autodominio, autocontrol. Y esta anécdota que les comenté al principio tiene que ver eso, porque ¿dónde está nuestro autocontrol? Los hermanos estábamos un poco subidos de peso, a todos nos ha pasado. No podíamos controlar nuestros hábitos. ¿Y dónde está el autocontrol? ¿Dónde está nuestro dominio propio? Con la lascivia, con la pornografía, con la lujuria, con las contiendas, con los celos y todas estas manifestaciones de nuestra carne que está allí. Ahora, no le estoy diciendo, usted puede, porque al final le explicaré dos textos muy importantes que nos van a dar luz sobre cómo hacerlo. Sino
que una de las cosas que no va con nosotros, y cuando digo nosotros los incluyo a todos en amor, es vivir en desorden, es no autogestionarnos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios y poner en orden todos nuestros asuntos. ¿Qué de nuestro manejo de nuestra economía? ¿Qué del orden propio? ¿Qué de la organización propia? ¿Qué de nuestras disciplinas de oración? ¿Qué de nuestro tiempo? Estamos en un tiempo, a ver, yo no soy muy viejo, pero la diversión y el ocio están por doquier. Cuando yo era como los muchachos de la edad de ustedes, no era tan manifiesto. Nosotros teníamos un televisor blanco y negro, 3 canales, y eso era todo nuestra plataforma. Ese era nuestro Netflix en ese tiempo, eso era todo. 3 canales, y a veces había uno que se iba a la señal nos salían líneas y nos quedaban 2 canales. Y eso era todo lo que teníamos para divertirnos. Y bueno, los amigos del barrio, la bicicleta, los raspones en las rodillas y todo lo que usted se imagina, tocar puertas y salir corriendo. Ese era nuestro ocio. Pero estamos en un tiempo donde el ocio y ya está en nuestra casa, está en nuestras manos, está en las pantallas que tenemos en casa. Y todo esto nos está inclinando a entender cómo está nuestro dominio propio del tiempo. ¿Cómo organizo yo mi tiempo? Porque es que no podemos a veces avanzar o profundizar más en el conocimiento de Dios por falta de esa templanza. De poner como una partida, un tiempo, una separación, una disciplina y decir, Señor, yo tengo que buscarte. No solamente en un espacio, sino también en privado. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 6? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Y tu Padre que está en el secreto? Muchas veces queremos recompensa pública, bendición y muchas cosas, pero no estamos buscando al Señor en el secreto. Y la promesa va de la búsqueda del Señor en el secreto. Mis hermanos, es una lucha que tenemos por el dominio propio. El sistema de este mundo, las filosofías de este mundo, lo que más buscan es que el hombre pierda el dominio propio y sea esclavo de otros dominios. Si tuviera el tiempo de explicarles toda la filosofía que se mueve detrás de un algoritmo, de una red social, que he podido estudiar un poco por mi carrera, es impresionante lo que se busca. Al tal punto que usted pierda y yo el control y todo sea mirar la red social y la red social me dice cómo me comporto y la red social me dice quiénes son mis amigos y la red... ¿Y dónde están las verdades? ¿Y dónde están los principios? ¿Y dónde están los fundamentos? Ustedes y yo lo vivimos casi que a diario, ¿no? Abrimos una oferta y a los segundos ya tenemos 20 ofertas más. Ya nos identifican cómo pensamos. Pero el problema no es de ellos, mis hermanos. El problema es nuestro, cómo nos gestionamos nosotros mismos. Cómo nosotros decimos no. Porque una de las cosas que debemos aprender en la vida es a decir no. ¿Cierto? Eso le enseñan a los niños desde muy temprana edad. Cuándo decir no, cuándo decir que sí. Y el Señor nos sigue diciendo, manifiestas son. Pero también el versículo 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, y este Espíritu está con E mayúscula, habla del Espíritu de Dios, el Dios Espíritu. ¿Tenemos a Dios? Sí, tenemos el Espíritu de Dios. Es Dios completo, no es una parte. Enfatizo aquí,
Porque muchas veces nosotros entendemos que cuando dice el Espíritu de Dios, porque no se menciona constantemente en toda parte, pensamos que como que Dios manda una partecita de Él y vaya ayúdele a mi hijo. No, es Dios Espíritu. Como hemos cantado aquí el himno, ¿no? Dios en 3 personas, bendita. Es muy importante que entendamos esta parte. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por, y vuelve y menciona, a Dios Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. A esta altura de lo que ha ocurrido todo este mes, estos 4 domingos, y a donde hemos llegado hoy, nosotros debemos tener claro que Dios es el dueño de todo, como pilares de la mayordomía bíblica, que todas las cosas provienen de Dios y que Dios es quien dispone en qué usamos lo que Él nos da. Eso incluye que nuestras propias vidas le pertenecen a Dios. Ay, pero yo no estoy bien, pero yo aún no voy a la iglesia, pero aún yo tengo esta... No importa. Todo pertenece a Dios. Veíamos en los primeros domingos y en adelante de lo que es la mayordomía bíblica. Saber que el Señor es el dueño de todas las cosas y aún incluido este hermanito que viene de por allá, de Sudamérica, le pertenezco a Dios. No es que yo soy dueño de mí mismo y mis cosas son mías. Con un solo movimiento de la soberanía de Dios, todo puede pasar a manos de otra persona. ¿Era tuyo? Nuestras vidas le pertenecen a Él. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que podamos tener, le pertenece al Señor. Nosotros no somos de nosotros mismos. Pablo decía en un texto, sea que vivamos o sea que muramos del Señor, somos. ¿En qué debemos nosotros tener dominio propio, autogestionarnos? Saber de que en nosotros hay una información escrita en nuestra mente y nuestro corazón que nos dice sí hacerlo, no hacerlo, esperar, confiar en el Señor, obedecer aquí, orar y todo lo que ustedes saben a diario que debemos hacer. En nuestra mente. Nuestra mente se ha convertido en un campo de batalla porque ahí llegan las ideas. Allí llega toda la información hoy en día. Estamos en un siglo muy espiritual, pero también muy filosófico. La filosofía ha vuelto a resurgir. Y uno escucha jóvenes y chicos hablando de filosofía y respondiendo en filosofía. Y en casa nuestros hijos hablamos de temas y nos hablan de filosofía. Y uno dice, wow, yo a esa edad no sabía tanto. ¿De dónde? Porque la información está aquí. Pero primero tiene un proceso intelectual que es entrar a nuestra mente. Y allí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad qué permitimos entrar a nuestra mente. ¿Qué permitimos que nuestra mente, de qué se alimente nuestra mente, nuestros pensamientos? Llega un misionero a Irán. Si nosotros estuviéramos en este momento en Irán, nosotros no podríamos congregarnos abiertamente como estamos hoy. Por eso la iglesia en Irán se llama la iglesia oculta, ¿no? Si alguno ha leído. Entonces, es un lugar que nadie sabe, que puede ser hoy este edificio, pero mañana puede ser otro y otro porque tienen que moverse. Y llega un misionero de Sudamérica a Irán, lo invitan, hace el contacto, llega a Irán y le dicen, siga hermano. Llega allí recomendado, acompañado, y entra a ese lugar. Y el que está recibiéndolo en la puerta se asoma que no lo haya seguido nadie. Luego ingresa el hermano, empieza a ver el culto como hoy, la reunión del domingo. Y el que está de ujier en la puerta está orando. Y los otros que están acá
están recitando la palabra de Dios de memoria, porque no pueden llegar como usted llegó hoy con su Biblia, porque si lo llama un policía y ve que usted lleva en su maletín o en su cartera, en su bolso, perdón, una Biblia, venga para acá, vamos para la cárcel. Y llega este hermano de Sudamérica, entra al lugar, empieza, los hermanos no tienen que abrir la Biblia, está aquí, y empiezan a hacer lecturas, la escritura que está en su mente. Y empiezan a compartir de la palabra, y empieza a orar el uno por el otro, y empieza el otro, y empieza. Cuando él le tocaba compartir la palabra de Dios, dijo, yo no tengo nada que compartir aquí. Y le dice el hermano que lo invita a esa iglesia oculta en Irán, le dice, no, bienvenido, ahora toca tu turno. Y dice, no, pero es que yo, ¿qué más comparto? Si todos están orando, si todos están recitando la Biblia de memoria. Yo antes vine aquí diciendo que debo recibir de Dios. Y le dice, no, hermano, comparta. Y le dice el hermano misionero de Sudamérica al pastor iraní, le dice, ustedes para mí son unos héroes, porque ustedes no saben qué va a pasar mañana cuando salgan de este lugar. Y el pastor iraní le dice, no, nuestros héroes son ustedes, los de Occidente. Y él le dice, no, de ninguna manera, es que ustedes están expuestos a peligro, ustedes están expuestos. Y le dice el pastor iraní, nosotros aquí vivimos muy básico. Vamos a comprar ropa blanca, gris o negra. En el teléfono tenemos una aplicación, máximo 2, y no tenemos más, porque no podemos estar comunicándonos, porque todo está visualizado por el gobierno. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer de una manera muy básica. Le dice el pastor iraní al pastor latino, ustedes son mis héroes, porque ustedes están en Occidente y ustedes tienen en su teléfono 50 aplicaciones. Ustedes están en Occidente y ustedes tienen una pantalla en casa para ustedes y su familia y sus hijos, y pueden ver lo que quiera. Cosas, información basura, información que no conviene. Ustedes pueden salir a la calle y ver a las mujeres descubiertas con menos ropa que allá. A eso me refiero, para que me entiendan. Y ustedes pueden predicar el evangelio. Y todos los días las amenazas y las tentaciones y toda esta información llega a su casa y en la calle donde ustedes van, y ustedes tienen que luchar con todo eso todos los días. Dice la historia que ese misionero latinoamericano entendió y dejó de menospreciar con lo que nosotros luchamos acá, y entendió que que el evangelio es poder de Dios donde uno esté. Ellos allá tienen unas luchas y ya las tienen claras, y saben que si son presos predicando el evangelio son 8 años de prisión. A mí ahora mismo, si estuviera en Irán delante de ustedes, llega un policía de ellos, me lleva y me puede sentenciar a 8 años de prisión o más. A nosotros no. Pero tenemos otras luchas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros combatir desde dentro y desde fuera, que lo externo lo que hace es tratar de conectar con lo interno que hay en nosotros, que no está sujeto a Cristo. Recuerden que Gálatas 3 capítulos más atrás, 2:20, Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, y la vida que ahora vivo en la carne, mire que quedó escrito allí, la vida que vivo en mi cuerpo de debilidad,
yo también soy carne. Y en el 5:22 nos habla de las obras manifiestas de la carne. Y Pablo está diciendo, yo también soy carne, pero la vida que ahora vivo en mi carne la vivo en. Ya había una rendición, un sometimiento al Señor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 palabras que hay en Romanos 12:2. Conformarse, no conformarse, renovar nuestra mente y comprobar. Hasta que nosotros no ocurra que no nos conformamos a este siglo, hasta que nosotros no permitamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, no vamos a comprobar que agradar a Dios, hacer su voluntad, es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Nadie se ha dormido, ¿verdad? A ver, el último que está allá, diga amén. ¿Dónde tiene que estar el autocontrol, la autogestión que el Señor quiere que tengamos? Que no es de nuestras fuerzas, porque nosotros somos débiles. No les estoy diciendo que combatan en sus fuerzas, porque precisamente esto es lo que enseñan las corrientes humanísticas, ¿no? Yo puedo, yo tengo la fuerza, yo lo voy a lograr, yo voy a vencer. Necesitamos el socorro de Dios. David dijo, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi ayuda. Nuestro cuerpo, mis hermanos. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos las mejores intenciones de hacer la voluntad de Dios. Pero podríamos hacerlo, como les dije en aquella anécdota en mi país, enfermos, débiles, en malas condiciones de salud. Mis hermanos, necesitamos salud. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios habita allí y no los ídolos. Pues la mayordomía de nuestros cuerpos. Ya hemos hablado de la mayordomía en nuestros pensamientos. Allí necesitamos ser buenos administradores. Les había citado 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro cuerpo debe ser irreprensible. Cuando el apóstol Pablo va a la región de Galicia, en Turquía, y planta algunas iglesias, y entre ellas la iglesia que los hermanos a los Gálatas, que estamos esta mañana estudiando, mirando, Pablo viajó alrededor de 2.300 kilómetros. Y en sus 3 viajes misioneros alcanzó alrededor, especulando un poco, alrededor de 16.000 kilómetros en sus viajes misioneros. No iba en coche, no iba con aire acondicionado, no iba con calefacción, no iba con la silla reclinable. No iba con una pantalla y un GPS allí. Camino a las regiones de Turquía. Eran viajes, mis hermanos, misioneros de 2 o 3 años. Se calcula, dicen los historiadores. Y eso implicaba que aquellos que iban con él, y Pablo mismo, tuviera salud, tuviera dominio propio. Para tú meterte en el mar, atravesar tormentas, atravesar situaciones que no se podían calcular en ese tiempo y llegar hasta allí a llevar el evangelio. ¿Ustedes creen que si Pablo estuviera mal de salud, en desorden, en su cuerpo, podría haber hecho esto? Si hablamos físicamente, no.
16,000 kilómetros en su tiempo y en sus condiciones en viajes misioneros para llevar el evangelio no era nada pequeño. Y en las condiciones de su tiempo. Y tener su mente centrada en algo. Tener su mente con la información adecuada en algo. Llevar a Cristo y a este crucificado. Segunda de Pedro 1, vamos terminando. Del 3 al 5 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, tenga en cuenta allí, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pasemos al versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí vamos entrando al cómo hacerlo. Porque si esto no se pudiera hacer, si no pudiéramos vivir agradando al Señor y sujetando nuestros deseos que combaten dentro de nosotros, pues el Señor no nos lo hubiera mandado a hacer. No sería honesto el Señor en este aspecto. Pero en Él dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, versículo 5, también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia automáticamente nos pone en una situación de alerta. Añadid a vuestra fe. Yo ya creí en el Señor, yo estoy bien, no necesito venir al estudio que dan los hermanos, yo ya conozco. A nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento demonio propio, dominio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal. Esto parece una lista cuando lo manda uno la esposa al supermercado, ¿no? Y tráigame esto y esto también. Ay, no se le olvide también las servilletas. Mis hermanos, hay mucho por hacer. Nosotros no debemos estar cómodos en nuestra casa sin estar buscando crecer, mis hermanos. En casa también hay que crecer. En casa también hay que gestionar nuestro tiempo, organizarlo y decir, este espacio lo voy a dedicar a la lectura, este espacio lo voy a dedicar a buscar al Señor. Pero no podemos estar cómodos porque necesitamos que ese dominio propio también tenga paciencia. Y mire que esto tiene mucha relación con Gálatas 5. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Nunca va a ser suficiente el afecto fraternal, sino que el Señor quiere añadir más para amarnos entre nosotros. Porque el distintivo de los discípulos de Cristo, ¿recuerdan cuál era por allá en el Evangelio de Juan? Mira cómo se aman los unos a los otros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no nos deja estar sin producir nada. Nos lleva por el Espíritu a producir,
a producir más amor fraternal, más dominio propio, más virtud, más conocimiento, más paciencia. Es que no me aguanto al hermano. Más amor fraternal, más amor de Cristo para mejorar nuestras relaciones. Nuestras relaciones necesitan mejorar en casa y necesitan mejorar aquí. Es inevitable. Necesitamos que el fruto del cual nos habla Gálatas allí, de esa relación con Dios, pueda ayudarnos a soltar la tensión de nuestras propias pasiones que nos desvían del camino y nos conduzcan y nos hagan más fácil. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Como seguidores de Cristo, ¿cuál es nuestra parte? Pues el Espíritu Santo produce en nosotros la justicia. Y en este contexto, Pablo decía, ustedes buscan producir justicia a través de la ley, pero no se produce a través de la ley, sino que se produce a través de la obra de Cristo manifiesta en el creyente por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos capacita para no rendirnos a los deseos pecaminosos. Están allí, están presentes. Pero el Espíritu Santo nos capacita. La persona, cuando recibe al Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, entra en otra condición. ¿Qué necesito? Más del Espíritu de Dios en mi vida, en obediencia, en rendirme a Él. Tenemos una lista de implicaciones para llevar una vida rescatada por la gracia de Dios y vivida bajo el control del Espíritu Santo. Y entre ellas está lo que dice el versículo 23 de Gálatas 5, la templanza o el autocontrol. A veces nosotros somos los que menos nos controlamos, o los más iracundos, los más disgustados, los que más explotamos fácilmente. No, pero yo luego puedo ir y le pido perdón a Dios. Pero quizás ya has dejado una ofensa en el otro que te va a costar sanar una relación. Amén. Hay una teología que nunca falla, y esto va en el sentido de lo que me confirmaba con lo que el pastor enseñaba en la vigilia, que fue una gran enseñanza que nos dio el viernes el Señor a través del pastor en la vigilia. Y hay una teología que nunca falla, mis hermanos. Hay una teología sencilla, práctica, que usted puede poner en marcha en cualquier momento de su vida, y es la teología de lo sencillo. Mateo 14:30. Y otra persona que también esté allí puede buscar Romanos 7:24. Mateo 14:30 y Romanos 7:24, y con esto cerramos o terminamos más bien este mensaje. Mateo 14:30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento tuvo... ¿Cuántos sentimos miedo a diario? Pero dio voces y dijo: Señor, sálvame. Eso es una teología inmediata, instantánea. Señor, sálvame. Dice Pedro cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame. Y si ustedes leen Romanos 7:24, dice Pablo, el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién? Usted puede pensar, pero este versículo de la Biblia me está llevando a decir que aún Pablo no podía con sus propios malos deseos. No. Si usted lee alrededor todo el contexto y lee unos 2 versículos adelante, Pablo está diciendo: mas gracias
Termina el capítulo 7, sean dadas a Dios. ¿Qué? Mis hermanos, la teología práctica es, Señor, ayúdame. Esa funciona siempre. Señor, no puedo. Hace un año que nosotros estábamos viajando con mi esposa aquí. Y yo le dije algo al Señor, yo le dije, no puedo. No puedo. Tengo temores, tengo dudas, tengo situaciones dentro de mi alma que resolver. Pero si tú nos estás llevando y nos estás abriendo puertas a lo que hemos orado, planificado, Señor, tú lo harás. Y nos tiemblan las piernas cuando pasamos por migración, ¿no? Dios mío, que en esa pantalla no vaya a salir por ahí algo. Que no me vayan a requerir o me lleven a una oficinita que hay por allí en el aeropuerto, que todos no queremos pasar por ahí. Con los logos de la policía. Pero Señor, no puedo. Y cuando me siento débil y cuando me siento temeroso, como Pedro hundiéndose, dijo, Señor, sálvame. Me imagino el grito de Pedro en medio del mar, de una tempestad, de una situación. Señor, no puedo. Y el Señor nos socorre y el Señor nos levanta. Amén. Amén, mis hermanos. Gestionemos, crezcamos en esto. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Usted necesita y yo necesitamos más amor, sí. ¿Dónde está? El Espíritu Santo produciéndolo en mí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer a diario, mis hermanos, pero aquí la palabra de Dios nos deja una tarea para trabajar. Usted sabe, en ese fruto del Espíritu Santo, dónde está carente. Cada uno sabemos dónde estamos carentes. ¿Quién lo produce? Yo. Yo no puedo. Es el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Y cómo trabaja el Espíritu de Dios en mi vida? Pues primero, yo tengo que ponerme como un folio de estos en blanco y que Él ponga sus palabras ahí y empiece a escribir sus palabras en mi mente y en mi corazón. Luego esas palabras van a ser un proceso de confrontar lo que yo he creído, lo que yo he pensado que es la verdad. Y yo me confronto y digo, yo estaba muy equivocado, yo estaba creyendo cosas, qué sé yo, de un libro, de una filosofía que me enseñaron mis padres, que recibí en la iglesia X. Yo necesito confrontar lo que hay en mi mente y corazón con estas verdades que hay aquí. Y luego cuando esas verdades yo las miro como en un espejo, me miro en ellas, empieza el Espíritu Santo a trabajar. Y yo me empiezo a rendir a esas verdades de la palabra de Dios y ella empieza a hacer su trabajo. Y cuando siento que no puedo, Señor, ayúdame. Señor, miserable de mí. No soy nada, pero tú en mí eres la esperanza de gloria. Dice Colosenses. Amén. Póngase de pie, mis hermanos.